Muy buenos días, tardes o noches a quienes nos vean en esta sesión y que nos acompañen desde donde se encuentren. Bienvenidos a esta mañana. Hoy vamos a estar hablando un poco acerca de nuestro círculo de lectura, continuando con el libro Sol 22, San José. En esta oportunidad vamos a hacer una revisión sobre lo que es el tema de la Geburá que nos corresponde esta semana, que es Geburá y Tiferet. Bueno, perfecto. Nada más para recordarnos un poco de qué hemos hablado acerca de cuál es el objetivo final de la Cábala, y es extraer el potencial del alma, ser la mejor versión de la persona que nosotros podemos ser. Y esta es una conexión que nosotros vamos a lograr directamente con Dios, sin intermediarios. Pero para eso, lo primero que tenemos que hacer es entender cómo está nuestra alma en relación a ese potencial que tenemos. Y para eso es que nos sirve el árbol de la vida. El árbol de la vida, hemos hablado en las lecciones anteriores, que es un mapa. Apenas estamos todavía terminando de recorrer algunas de las sefirot, y en ese sentido es importante comprender y ir anotando a medida que van pasando las lecciones aquellas fortalezas que tenemos en algunas de estas sefirot, así como también los desequilibrios que podamos ir identificando a medida que vamos avanzando en conocer este mapa que nos puede ayudar a entender nuestra alma y cómo y por qué nosotros nos comportamos de alguna forma u otra. Posterior a este grupo de sesiones, vamos entonces a entrar en diferentes métodos y caminos que podemos utilizar para poder avanzar y hacer el tikkun, en otras palabras, la corrección de nuestra alma y la corrección de aquellas cosas que son más relevantes para cada uno de nosotros. Y en ese sentido, pues hoy nos toca hablar acerca de Geburah. Hemos hablado que el árbol de la vida pues comienza con Gesed, acá arriba, y posteriormente también tenemos lo que son, perdón, con Keter, vamos con Gesed, con Binah, hablamos con Mag, Binah, y luego Gesed, y ahora nos toca Geburah. Bueno, ¿qué es Geburah? Veamos un poco de dónde es que nos estamos ubicando en este momento en el árbol de la vida. Geburah nos habla acerca de los principios que nos ayudan a nosotros a identificar la disciplina, el poder y el autocontrol que nosotros tenemos en nuestras acciones diarias. Nos ayuda a marcar los límites, así como también nos permite ser prudentes y de alguna forma calcular nuestras palabras y nuestras acciones. Finalmente, esto es hay que decir que no, pero revisemos cada una de estas frases para entender cómo se aplican en nuestra vida diaria este tipo de elementos que componen Geburah, estas energías que nos ayudan a definir cómo reaccionamos y actuamos de algunas formas cuando nos enfrentamos en la vida cotidiana. Cuando hablamos de disciplina, Geburah es lo que nos dice, mira, hasta aquí tienes que llegar, y la disciplina comienza con nosotros mismos. Hablando con unos familiares hace un tiempo, con una tía que era súper ordenada, una vez conversábamos y decíamos, ¿dónde comienza el desorden? El desorden comienza con la primera cosa que no dejas en su lugar. Y es cierto, si ustedes ven, llegamos a veces a casa, traemos muchas cosas, venimos agitados y ponemos algo ya en un lugar que no corresponde. Ahí comenzó el desorden. Esas son cosas pequeñas que son triviales, pero que comienzan a darnos una sensación de que en algún momento vamos a tener un lugar, una esquina, la entrada de la casa, la sala, algún estante con mucho desorden. Y por eso es que en algún momento tenemos que sentarnos e invertir mucha energía y recursos en volver a poner en orden ese lugar o esquina de la casa. Ese mismo concepto aplica para nuestra vida y para nuestra alma. Veamos qué puede haber con disciplina. Disciplina va en el sentido de que si yo soy estudiante, yo debería estudiar a diario o en el tiempo correcto las lecciones que tengo que aprender. Si yo soy una persona que me desempeño en algún lugar de trabajo, pues yo debería hacer con disciplina las acciones que tengo que hacer. De lo contrario, se me van atrasando las cosas y en algún momento esto se me vuelve una carga. Por otro lado, la disciplina no aplica solo para este tipo de situaciones de responsabilidades, de acciones hacia los demás, sino también acciones para nosotros mismos. En algún punto sabemos que algo nos duele y decimos, no, 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 más adelante vamos a ir donde el doctor.
y lo vamos dejando y dejando y dejando, y de pronto llegamos al punto donde pasamos una consulta y nos dicen, mire, usted se encuentra en esta condición que si hubiera venido 6 meses antes, probablemente las situaciones fueran diferentes. En ese aspecto, es importante que nos disciplinemos y tomemos acciones lo más pronto posible. Veamos otras situaciones cuando hablamos del autocontrol. Y bueno, aquí uno de los ejemplos más clásicos es cuando hablamos de todas esas tentaciones de las cosas que se nos hacen fáciles o que de alguna manera son cosas que nos desvían de nuestro camino, como por ejemplo disfrutar algún pasatiempo o excedernos en esos pasatiempos y pasar muchísimo más tiempo del que pasamos en esos pasatiempos. Entonces dejamos de hacer otras cosas y más bien deberíamos de ser disciplinados en poner un alto. Lo mismo ocurre con algunas cosas que en algún momento pueden volverse un vicio. Un vicio puede ser en nuestra vida cotidiana pasar viendo YouTube, pasar pegado en las redes sociales, pasar viendo Netflix. Es curioso, pero no sé si todos hemos tenido la oportunidad de contar cuántas veces en el día nosotros le damos clic al dichoso teléfono. Si hubiera algún app que nos dijera cuántas veces he tocado ese teléfono y la pantalla, sería súper interesante. Pero también hay algunos apps, y personalmente yo me di cuenta de eso, y qué suerte que me di cuenta, es que de repente el teléfono que tengo, ahí me dicen en alguna parte, mira, has pasado 3 horas en el WhatsApp, 2 horas en el Facebook, has pasado 1 hora en tal cosa, y así sucesivamente. Es increíble cómo de pronto no nos damos cuenta de que estamos invirtiendo tiempo en cosas que probablemente no son productivas. En mi caso particular, cuando hice el análisis de cuánto tiempo pasaba en WhatsApp, me di cuenta que era tiempo de que paso comunicándome por situaciones laborales o por situaciones familiares y no es solamente pasar mandando mensajitos o chistes o memes o cosas que puedan pasar. Pero caso contrario es Facebook. Realmente Facebook, y no tengo nada en contra de él porque nos sirve para mantenernos conectados con amistades que tenemos y hemos ido creciendo a lo largo del tiempo y tenemos mucho tiempo de no estar cerca. Es una forma de estar conectado. Pero si día a día nosotros invertimos 2, 3 horas en esta aplicación, bueno, son 2, 3 horas que dejé de hacer algo de la disciplina que tenemos de muchas cosas de responsabilidades primarias. En ese sentido, medir eso y darse cuenta de que debemos ejercer el autocontrol es un tema que nos debería de llamar la atención a todos. Creo que una cosa importante que debemos hacer a medida que pasan estas lecciones es darnos cuenta y ir anotando de algunas cosas que me llamen la atención. ¿Me parezco yo a algo de eso que se ha mencionado? ¿Tengo que hacer un análisis de eso que está pasando ahora? O pensar un poco en cómo aplico yo esto a mi vida y a mi alma. El otro tema es marcar los límites. ¿Y qué es marcar los límites? Marcar los límites es un tema bastante complicado que está principalmente orientado a las relaciones sociales que llevamos nosotros con otras personas. Y esto es como el ejemplo clásico de las relaciones intrafamiliares. No quiero jugar de psicólogo ni ser un consejero familiar ni nada, pero claramente hay situaciones donde de pronto la influencia de algún familiar te dice, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, y es esas situaciones donde probablemente no estás del todo de acuerdo. Y finalmente terminas haciendo esas acciones, sigues con eso, pero en algún punto sabes que tu alma te dice, no, eso no está bien, no es lo correcto que hay que hacer. Y aquí es donde en algún momento las relaciones, y no necesariamente familiares, sino puede ser una relación de amistad, puede ser una relación de noviazgo, una relación de pareja, donde las relaciones se vuelven abusivas, donde una persona no logra poner los límites y decir, ya, hasta aquí. Y es el punto donde tenemos que hacer una pausa y enmendar esas cosas que no nos gustan. Y pueden ser cosas que no nos gusten, de que no estamos de acuerdo por cómo se dan, son temas de moralidad, son temas de creencias, son temas de dogmas y son temas que al final nos terminan haciendo volver incómodos. Pero veamos también otros ejemplos que es marcar los límites. Desafortunadamente hay personas que en algún momento
pues lo llevan a una clase, por ejemplo, de música, y ellos no quieren estudiar música. Esto aplica más que todo en ese proceso evolutivo que vamos teniendo y que vamos desarrollando a nuestros hijos. Y no se siente cómodo. Si nosotros insistimos en que sean músicos, probablemente porque tuvimos alguna vena de músicos y nosotros no pudimos llegar a ser músicos. O yo fui un jugador de fútbol y quiero que mi hijo sea futbolista y mi hijo no quiere ser futbolista. Y muchas veces el chiquito va a esas lecciones de fútbol obligado, un poco forzado, porque su papá quiere que el niño sea futbolista. Entonces, ese ejemplo del futbolista en etapas más maduras también aplica para cuando de pronto se dan situaciones donde alguien estudia una carrera que no quiere porque papá o mamá fueron de tal o cual especialidad y en algún momento ellos quieren que sean la sombra o ser mejor doctor, mejor ingeniero, mejor abogado, mejor profesor o lo que fuera. De igual forma, a veces se dan situaciones que por nosotros tener, por ejemplo, si somos orientados a comercio y tenemos una panadería, queremos que nuestros hijos sigan con el negocio de la panadería. Y ellos son un alma que probablemente piensa diferente, tiene otras inclinaciones y no podemos obligarlos. La situación se vuelve complicada si yo obligo a mi familiar a que esté al frente de la panadería todo el tiempo y va a llegar un momento en que esa posible relación genera fricciones y de alguna forma termina todo esto en una mala historia. También el Geburá nos dice de que en algún momento nosotros debemos de calcular y ser prudentes en lo que decimos y cuando lo decimos. Sabemos que a veces hay situaciones en las que probablemente nosotros tengamos la razón en lo que nos estamos observando, pero si lo decimos de una forma cruda, y como dicen, un poco tosca, al final esto va a dañar las relaciones sociales. Al final, Geburá también nos dice, como resumen, hay que saber decir no, pero ojo, saber decir no no solamente a las cosas que nos gustan, sino también a aquellas cosas cuando se dan situaciones que, por ejemplo, alguien de nuestras amistades, algún compañero de trabajo o algún familiar nos da y nos da y nos da y nos da y nos da cosas y llega un momento en que nosotros decimos, por favor, ya no más. Agradezco mucho eso, pero en realidad no es eso lo que me resulta eh, atractivo hacerlo, disfrutarlo, y en ese sentido tenemos que poner un alto. Tenemos que entender que en este tema de el autocontrol y saber decir que no, esto tiene una cierta relación con Gesed, que fue la Sefirot que vimos la semana anterior. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos de cómo se combinan y se relacionan estas Sefirot y cómo interactúan las energías, porque precisamente el árbol de la vida no nos dice que tu vida gira alrededor de Geburá, no es solamente eso. Tu vida gira alrededor de Geburá, de Gesed, de Tiferet, de Binah, de Jochma, especialmente tratando de llegar a Keter. Muy bien, si tuviera que hacer un resumen sobre lo que son las midot de Geburá, podemos decir que es disciplina y marcar los límites de una forma sana. Y por otro lado, un desequilibrio muy común de cuando hay una Geburá que se expresa de sobremanera, es que en muchas ocasiones este tipo de personas tratan de humillar a los demás en el sentido que ellos tienen la razón, solo lo que ellos dicen es la verdad y de alguna forma se expresan con ira. Curiosamente, algunos de los estudios, y lo comentan un par de libros, por ejemplo, en SOT 22, cuando ustedes puedan ver, y en algunos libros como el de Eduardo Madirolas, al analizar el alma de cómo un desequilibrio de Geburá nos lleva a que esta persona que no se siente bien se pone de forma reactiva y finalmente termina expresando sus ideas con un poco de ira, con un poco de rabia, y de esta forma al final terminamos dañando las relaciones. Muy bien, entonces, si tuviera que decir qué debería yo hacer y tener en cuenta para saber si tengo balanceada mi Geburá, es aprender a decir que no. Y ojo, no solamente no a las cosas que no me gustan, sino cuando estoy recibiendo un exceso de cosas que son buenas, pero que también tienen que tener un límite.
Hagamos un ejercicio. Para aquellos que nos van a acompañar en la grabación, quería preguntarles lo siguiente. ¿Y qué sucede si no aprendo a decir que no? Pues entonces aquí podemos hacer una revisión de cosas que nos han pasado en nuestras vidas y vamos a hacer un ejercicio. Para aquellos que ven la grabación, les voy a pedir que después de que mencione lo siguiente, hagan un alto, tomen un papel y un lápiz y completen el ejercicio. Ejercicio parte 1. Haz un listado de situaciones en las que tuviste que haber dicho no. Pregúntate y recuerda cómo resultó todo esto. ¿Qué aprendiste de esto? Voy a dar unos segundos para pausa y para aquellos que nos acompañan, igual si quieren hacer el ejercicio, pues tomen y escriban ahí con un papel y un lápiz. Muy bien. Vamos a comentar un poco acerca de este ejercicio. En la mayoría de casos, cuando se dan situaciones donde tuve que haber dicho no, probablemente pasaron 3 situaciones. Número 1, realizamos lo que no teníamos que hacer, no resultó tan bien y resultó de alguna forma frustrante para nosotros. Situación posible, número 2, cuando estuvimos en el proceso de hacer eso que dijimos que no queríamos hacer, resultó que durante el proceso se generó fricción entre nosotros y a quién le tuvimos que haber dicho que no, resultando en un desgaste de esa relación de comunicación entre las personas. Esto es todavía más sensible cuando estamos con personas muy cercanas, llámese círculo familiar o familiares cercanos, que son esas personas que vemos todos los días. En ese sentido es todavía más difícil. Hagamos el siguiente ejercicio. En otra hoja de papel, en la parte 2, hagamos lo siguiente. Haz un listado de situaciones en las que has sido condescendiente contigo mismo. Condescendiente significa, la verdad es que yo me lo merezco. Sí, sí, una vez no pasa nada. Un par más no va a suceder nada. Es la última vez que lo hago. Hagan ese listado y luego comentamos. Pausa. Muy bien. Al haber completado este ejercicio de ser condescendiente con nosotros mismos, el no tener límites en algún momento nos lleva a una situación en las que nos sentimos que algo hicimos mal, en las que nos sentimos en que decepcionados probablemente de nosotros mismos porque no pudimos decir que no. Es claro que en muchas de estas situaciones, cuando es como, por ejemplo, me escapé con mis amigotes y dije que me iba a salir a las 8 de la noche y llegué a medianoche y entonces la doña estaba molesta, incómoda, no le avisé y esto me generó un montón de problemas y al final el haber sido pues, condescendiente conmigo mismo probablemente terminó en una situación de desgaste, en una complicación y demás. Hagan una revisión y a veces, sí es bueno ser condescendiente con nosotros mismos en algunas cosas, pero en algún punto tenemos que poner un límite hacia nosotros mismos también. Si nosotros somos demasiado condescendientes con nosotros mismos, podemos caer en las situaciones donde faltamos a esa disciplina que se necesita hacer para concretar las cosas. Y las cosas son las que al final nos dicen, eh, somos felices, estamos haciendo lo que tenemos que hacer, nos estamos enfocando en lo relevante y demás. Muy bien, avanzamos un poco. Vamos a responder las preguntas al final de terminar de presentar el contenido. Ok, hablemos de la siguiente Sefirot. Hoy vamos a hablar acerca de la Sefirot de Tiferet. Y regresando al modelo del árbol de la vida, tenemos que Tiferet se encuentra en el canal central. Recuerden, para aquellos que nos acompañan, que tenemos la columna derecha, la columna izquierda y la columna central. En nuestra vida todo es balance y aquí es donde vamos a ver primero qué es Tiferet y luego la interrelación que tiene la tríada de Tiferet, Hesed y Geburah.
En Tiferet, el arquetipo es Jacob, y por otro lado es lo que nos dice el yo interior. Si nosotros en Tiferet tenemos un balance, nos encontramos con una buena autoestima, es el poder de empatizar y armonizar con los demás, de lograr dependiendo de la necesidad de otros, es comprender a los demás y nos permite ser empáticos, balanceados y armónicos, no solo con nosotros mismos, sino con el resto de personas con las que interactuamos. Entonces, si tuviéramos que hablar un poco de Tiferet, cuando yo me encuentro balanceado, entonces yo me siento que tengo una independencia. ¿Por qué? Balance y recordemos Gesed en la columna derecha y Geburah en la columna izquierda. Pues yo brindo apoyo cuando lo tengo que dar, doy ayuda, doy asistencia, si tengo que aportar algo físico y no necesariamente plata, lo hago y lo hago de buena manera. Cuando yo tengo que decir que no, lo digo y no me siento mal. En ese sentido, yo sé que lo que estoy haciendo es, en algún momento determinado, dar una oportunidad a alguien que haga algo por aprendizaje y demás. Y vamos a ver los ejemplos. Uno de los desequilibrios más grandes de Tiferet es que en algún punto sabemos que nos llevamos bien con nosotros mismos, que somos generosos, que somos severos y en algún punto podemos caer en un narcisismo, decir, qué bueno que soy yo. Y puedo jactarme de, sí, sí, la verdad es que yo soy súper disciplinado, yo cumplo con todo lo que tengo que hacer, ayudo a las personas que tienen que hacer y en ese sentido soy una persona que debería ser un modelo a seguir. Cuando caemos en ese punto, nos damos cuenta de que hay un desequilibrio en tu fe. Pero hablemos de cómo se ven estos desequilibrios en la vida real. Yo puedo ser, en este caso, una persona, un profesional, y voy a elegir una profesión al azar, y digo, ok, yo soy un abogado. Y soy un abogado que soy muy bueno aportando ayuda a las personas que me consultan en mis servicios profesionales, pero también soy muy estricto en cumplir la ley. Y soy como abogado de lo mejor que puede haber en este planeta, en esta ciudad, en este barrio. Y conmigo, por favor, ojo y atención, que yo soy una persona aparte de este grupo de profesionales. En ese punto donde yo ya me doy cuenta o estoy pretendiendo ser la mejor persona, probablemente estoy dejando por fuera situaciones donde puedo aún mejorar. Nosotros sabemos que, como lo dije al inicio, el objetivo final de la cábala es ser la mejor persona y en ese sentido el crecimiento personal no acaba hoy. Siempre podemos ser alguien mejor. Y así, si yo tengo una profesión, pues yo puedo haber alcanzado un grado X, Y, Z profesional, haber alcanzado un montón de cintas, hablemos de deportes, si soy karateca, pasé por la blanca, la amarilla, no sé, el orden de los colores, café, negra, primer dan, quinto dan, sexto dan, internacional, lo que fuera, pero siempre va a haber alguien probablemente que el reto va a ser mayor. Entonces yo siempre tengo que estar orientado a mejorar en cada uno de mis aspectos. Veamos entonces ahora cómo se ve y dejemos el espejo de lado pensando en que nosotros, qué bueno que soy. Sí, en realidad soy excelente, pero ojo, aterricemos y no siempre vamos a ser los mejores en todo. Siempre hay alguien que está dispuesto a dar más, a ser mejor cada día y ojo que ahí nos podemos dormir en nuestros laureles. Uno de los síntomas que se da con los desequilibrios en Tiferet es la autoestima. En algún momento determinado, y veamos el lado de Geburah, donde tenemos una severidad muy fuerte, donde yo no logro decir que no, que alguien me obliga a hacer cosas que no quiero y que sigo en esta situación que no le pongo un alto. Voy a dar 3 ejemplos. Tema número 1, alguien de mi grupo social pide que haga algo en lo que yo no estoy de acuerdo y lo sigo haciendo y eso me hace sentir frustrado. Tema número 2, en una relación familiar donde papá o mamá quieren que yo haga cosas con las que no estoy de acuerdo, pero por no herir los sentimientos de papi y mami,
pues entonces yo sigo, pero eso me incomoda y cada vez que pienso y sigo con lo mismo, o en el peor escenario, cuando tengo una pareja que en algún momento puede caer en una relación abusiva y siempre me maltrata, me humilla, no me considera como una persona relevante, al final todo esto de la autoestima me tiene, pero así, descontrolado. Entonces, aquí volvemos al tema de saber decir no. Y el saber decir no en algún momento tiene límites. Y esos límites tenemos que ponerlos nosotros. Así es que en algún punto determinado tengo un amigo que me da un montón de cosas y por esas situaciones, ese amigo piensa que tiene control sobre mi persona. Entonces tenemos que poner un límite. Esa pareja que puede ser abusiva en algún momento determinado, se va a pasar y sabemos las historias de muchas situaciones extremas que se dan en esas relaciones abusivas de pareja. Y en relaciones familiares las cosas no siempre terminan bien. Pero entonces veamos esto en un contexto que no solo es lo demás hacia nosotros, sino también cómo nosotros nos comportamos con los demás. Y entonces aquí es donde necesitamos analizar esa relación de la tríada que es de Gesed, de Geburah y de Tiferet. ¿Cómo me comporto yo, no solo conmigo mismo, sino con los demás? Y veamos entonces aquí algunos ejemplos de la interacción de la tríada de Gesed, Geburah y Tiferet. Un ejemplo clásico en esto podría ser nuestra relación con nuestros hijos. Yo puedo tener un hijo que de vez en cuando hace ciertas rabietas. Y si yo lo dejo todo el tiempo haciendo esas rabietas, él va a crecer pensando que todas esas rabietas pues son permitidas en la vida y llegan un momento en su etapa de relación y de socialización donde es el chiquito que nadie quiere. Entonces nosotros tenemos que tener esa disciplina de poder sentarnos y hablar con ellos hoy y explicar por qué. No pretendo ser un educador de cómo corregir a los niños, ese es otro tema. Eso es solo un ejemplo de dónde tenemos que comenzar a actuar. Y tampoco aquí veamos el otro extremo de Gesed, de que todo lo que el chiquito quiere, pues lo tiene. Ahora veamos esto en nuestras situaciones personales también. Ok, un desequilibrio en Gesed sería comprarme todo lo que yo quiero. Bueno, afortunadamente puedo hacerlo, pero compro una cosa, la uso, la dejo. Compro otra cosa, la uso una vez, dos veces, la dejo. Me parece que eso es un desequilibrio, donde estamos dándonos en exceso a nosotros mismos sin ningún propósito. Deberíamos de tener un objetivo claro de por qué vamos a usar algo o no. Veamos otra situación. En situaciones de relaciones sociales, donde tenemos algo con una situación de un amigo que siempre pasa diciendo o haciendo una cosa que no nos gusta, donde no nos sentimos bien, si nosotros no conversamos, esta situación va a llegar a un punto donde se acabó, explotamos, nos gritamos un par de cosas y una amistad, recuérdense que a veces se tarda muchos años en cultivarse y solo toman 2 segundos, 4 frases con un tono pasado y se acabó esa relación de muchos años. Pero eso es amistad. A nivel laboral sucede exactamente lo mismo. Tenemos situaciones laborales donde no nos sentimos cómodos, están pasando cosas que si no las hablamos y no ponemos ese balance y ese límite entre la disciplina, la parte de dar ese exceso de trabajo. Y, por ejemplo, veamos una situación. Conocí una persona que hace muchos años estaba en su oficina y era esa persona que llegaba a las 7 de la mañana todos los días, cuando el resto llegaban a las 8 de la mañana. Y era la persona que salía a las 8 de la noche todos los días. Él estaba comprometido con la organización con la que trabajaba y cuando conversabas con él te decía, sí, mira, es que yo estoy aquí comprometido con mi trabajo porque es lo que le provee a mi familia. Pero vemos la otra historia de la familia. La familia estaba lejos, estaba abandonada, pasaron muchas cosas, los hijos crecieron y nunca tuvieron a su papá cerca de ellos. Entonces, ¿dónde está el balance? Es mucho dar, ¿a quién?
es mucho para sentirnos bien y que digan, pucha, pero qué tipo más bueno, este hombre está comprometido con su organización. Necesitamos que nos levanten el ego para sentirnos bien o con quién están nuestras prioridades. Así que tenemos que hacer ese análisis de cosas que estamos viviendo. Uno de los ejemplos clásicos de donde a veces tenemos esos desequilibrios de a la autocomplacencia es con esas cosas que para algunos pueden ser atractivas, llámese un cigarrito, una cervecita o dos, un cóctel, llámese Netflix, llámese un Facebook, llámese pasar hablando, hacer redes sociales, Instagram, pasar posteando cosas, verse televisión, programas, y en algún momento caigo en esas cosas. No es solo de vicios el tema de dónde soy autocomplaciente, sino es el tiempo que estoy invirtiendo en cosas que me pueden distraer de mi objetivo principal, que es ser la mejor persona. Finalmente, también aquí hay un desbalance a veces entre lo que es dar y recibir. Vamos a tocar ese tema de lo que es dar, lo que en la parte judía se llama la sedaká, que en otras palabras es ese sentido de aportar y apoyar, de dar con buena intención hacia personas que lo necesitan, pero veamos el exceso. Yo por un lado tengo un buen corazón y tengo a alguien conocido donde de pronto, pues, un familiar muy cercano, y yo sé que pasa muchas dificultades. Y todo el tiempo, aquí está, mira, no te preocupes, aquí está, no te preocupes. Antes de que me lo pida, aquí está, olvídate, tranquilo, más adelante vemos, yo puedo. ¿Qué pasa? En algún momento, esta persona, si esa actitud es sostenida a lo largo del tiempo, en otras parte puede ser donde digan, yo sé que ante cualquier problema, pues voy a tener ese apoyo. Y ahí cometemos el error de no enseñar a pescar a esta persona, de que en algún momento, si yo no estoy, que esta persona, tenemos que enseñarla que pueda salir adelante por sí sola. Por otro lado, yo tengo los recursos de cómo poder hacerlo, pero como siento que en mi vida a mí me costó un montón lograr lo que he logrado, voy a ser duro y disciplinado y decirle no, tiene que morder el polvo para que entienda cómo se logran las cosas. Y así como a mí me costó, que le cueste a esta persona también. Muchas veces esa ayuda que podemos dar en el momento oportuno, tenemos que hacerla. Y aquí es importante tener cuidado de cuando brindamos esa ayuda a alguna persona, institución, centro de apoyo que requiere alguna organización, de ser responsables y hacer ese trabajo de decir, sí, realmente esta gente necesita apoyo y no por el contrario que estén malversando el uso de nuestro aporte y lo que nosotros estamos dando. Ese es un tema bastante extenso donde hay que saber cómo hacerlo. Entonces, amigos, a la hora de poder hablar acerca de lo que es las interacciones del árbol de la vida, ya en este momento hemos revisado 6 sefirot y en cada una hemos ido viendo aquellas midots, que son las fortalezas que tiene, y aquellos desequilibrios. Lo importante en este punto es decir, ok, yo he identificado mis fortalezas, mis dots, pero también los desequilibrios. Vamos a terminar de revisar las sefirot que nos hacen falta, pero para que lo vayan teniendo en mente, a la hora de comenzar, ¿dónde comienzo a trabajar? Vamos a tener ese mapa de nuestra alma y decir, y hacernos más bien la pregunta es, ¿a dónde me duele más? ¿Qué es lo que siento que más me está incomodando hoy en la vida? ¿Qué es lo que me detiene mi felicidad? ¿Qué es lo que no me deja crecer como persona? ¿Y qué es lo que en algún momento necesito y siento yo que tengo que hacer diferente? Bueno, muy bien. Eso era lo que queríamos compartir con ustedes hoy. Veo que hay un par de preguntas en el chat y dice aquí,
Una consulta, aplicar el Geburah tiene que ver con el poder de controlar y abstenerme de deseos egoístas que solo piensan en mi propia satisfacción sin importar el daño que me causó o le causa a los demás. Bueno, en parte sí, en el sentido de que recuérdense que no es solo nosotros mismos, sino de que si nos volvemos duros a hacer, no, yo tengo la verdad absoluta, los demás están equivocados, esto puede ser un desequilibrio. Yo tengo que saber dar y poderme controlar, pues la relación, creo que la comenté con la última diapositiva, es hasta qué punto estoy siendo autocomplaciente conmigo mismo y dejando de hacer cosas que son relevantes para mi vida y para mi alma. En qué estoy invirtiendo mi tiempo y mis recursos como para poder dejar de hacer algo que en realidad traiga buenas acciones, no solo para mí, sino para el resto de las personas también. Bueno, yo creo que ya aquí está la pregunta respondida, con el ejercicio entendí mejor. Una pregunta, Gesed y Geburah son el balance de todas las demás sefirot. Bueno, muy bien. En relación a Gesed y Geburah, no es que ellas sean el balance de todas las sefirot, sino que vamos a entender que dentro del árbol de la vida, las 10 sefirot, cada una tiene sus energías y el desbalance que pueda haber entre una y otra puede hacer que nuestra alma esté desbalanceada en varias cosas. Eso no significa, por ejemplo, decir, si tengo balanceado Geburah, es por culpa de Tiferet, o si tengo desbalanceado Jokma, es por culpa de la Binah. Por eso ustedes ven ahí en la gráfica del árbol de la vida que hay diferentes senderos y caminos. Eso lo vamos a hablar en el segundo ciclo de actividades que vamos a tener en este año 2023, la interrelación que hay entre la sefirot y esas energías y cómo tratar de ser una mejor persona. Espero haber respondido la pregunta, familia Arias Sotomayor. Bueno, llegamos entonces al final de lo que es la revisión y la discusión de estas dos sefirot de este día. Vamos a postear la grabación. Si la quieren revisar posteriormente, perfecto, lo pueden hacer. Y los invitamos dentro de 15 días para continuar con la Sefirat de Hod Netzach. Y finalmente, en la última reunión, vamos a ver Yesod y Malhut. Bueno, muy bien. Gracias a todos. Gracias a los que nos acompañan hoy, a los que ven la grabación. Y si tuvieran alguna consulta, pues háganosla saber por el chat en el canal de YouTube o nos pueden encontrar en el perfil de Facebook de Sol 22 San José SJO. Shabbat Shalom, que la pasen muy bien, seguimos en contacto y nos seguimos viendo. Saludos a todos.